su canal Libre Albedrío. Bueno, seguimos con las reflexiones, tanto personales, pero también reflexiones por parte de ustedes, entendiendo que la verdad, la verdad como tal sí es única. El tema es que esa única verdad es infinita, puesto que Dios es único, pero es infinito. Entonces, cada observación, cada reflexión, cada pensamiento que nazca de cada uno de nosotros tiene como sentido la búsqueda de una partecita de esa verdad. Sin embargo, nosotros somos seres finitos, somos la expresión finita de un infinito. Por lo tanto, este ejercicio no solamente se limita a una percepción por parte de un individuo, sino que cada individuo aporta su punto de vista, y cuando ese individuo aporta su punto de vista va complementando de alguna forma esta verdad infinita. Por lo tanto, no existe una idea estática. Recuerdo uno de los proverbios, creo que es 12:15, donde dice que el necio lo acepta todo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos volvemos dogmáticos, cerrados a una sola verdad que no es verdad, automáticamente nos encasillamos en ese espectro de la necedad. Ahora, continúo. El necio lo acepta todo, pero el sabio acepta otros caminos o comprende otros caminos. Y de esto se trata libre albedrío, encontrar diferentes puntos de vista y encontrar algún tipo de triangulación dentro del cual nosotros podamos encontrar un, una lucecita de verdad, y que esa lucecita de verdad nos ayude a nuestro camino personal. Bueno, entonces, estamos con el libro Los Espíritus, escrito por Allan Kardec, que es el sistematizador de toda esta doctrina espírita. Y vamos en el capítulo cuarto, donde vamos a ver el principio vital, seres orgánicos e inorgánicos. Bajamos esto acá un momento, listo. Para comprender un poco las preguntas o el contexto de las preguntas, vamos a identificar que la vida como tal está revestida de diferentes condiciones de la materia, teniendo en cuenta que la materia está haciendo referencia también a energía. Quiere decir que también estamos revestidos de diferentes niveles de energía. Entonces, la materia como tal en la cual nosotros vivimos se cataloga, disculpen, como la más densa. Y existe una materia más sutil arriba, que sería esa alma encarnada, que es una energía consciente, que sería nuestro espíritu, pero es una energía consciente más sutil. Ahora, es consciente eh, conforme este espíritu va descubriendo, o nosotros como espíritus encarnados vamos descubriendo eh, esas potencialidades, esas virtudes que están latentes. Algo así como la semilla. La semilla, siendo pequeña, tiene todo el potencial y toda la información. Sin embargo, esta semilla debe de estar en un entorno en el cual pueda crecer, florecer y dar fruto. Pero esto es un trazo de tiempo, desde que es semilla hasta que da fruto. Entonces es una evolución constante que se basa en el trabajo y en la confianza que sale de este trabajo, que se manifiesta de este trabajo a través del esfuerzo. Sin embargo, de acuerdo a esta visión de la espiritualidad, tanto para que la materia, que es esta, se pueda unir al espíritu, a una energía consciente,
tiene que haber un lazo, y este lazo se llama perispíritu, que es una energía densa. Esto quiere decir que el espíritu aún así tiene que revestirse de una materia más sutil para que se pueda expresar en una materia más densa. Dentro de este concepto podemos reflexionar que existen niveles de energía, ¿sí? Que se van hacia, bueno, sucede como una autocontracción de estos niveles de energía para llegar a este punto donde se puede expresar la acción material. De acuerdo al libro, entendemos que hay un fluido universal que está en todo el universo. Y este fluido universal es de ahí donde se toma el principio vital, y de ese principio vital encontramos un fluido vital. He colocado aquí este triángulo, por decirlo así, en el sentido contrario, este cono, donde la parte inferior nos señala que es la parte más densa de la energía que se representa a través de la materia. Conforme esta energía se va disipando del contexto de la materia, va adquiriendo niveles superiores. Estos niveles superiores en sí consisten en ese autoconocimiento o nivel de conciencia. Cuando hablamos de conciencia y nosotros buscamos en el diccionario, se dice que conciencia es aquello que nosotros entendemos por nosotros mismos, o sea, es ese autoconocimiento. Mientras nosotros tengamos más autoconocimiento de nosotros, vamos hallando un nivel de conciencia mucho más alto. Entonces, de acuerdo a la visión espírita, podemos encontrar que está la materia, está el perispíritu y está el alma encarnada. Este perispíritu adquiere una materia más sutil dependiendo de las condiciones del planeta, ¿sí? Esto quiere decir que en los diferentes mundos existen otros seres o otras almas encarnadas, pero en un diferente nivel de materia desde el punto de vista energético. Y este perispíritu, en cierta forma, es este campo de información que guarda todas nuestras experiencias, tanto positivas como aquellas que tienen esa oportunidad de mejora. Vamos al siguiente slide. Entonces arrancamos con la primera pregunta. Y en esta primera pregunta dice: la fuerza que une los elementos de la materia ¿es la misma en los cuerpos orgánicos y en los orgánicos? La respuesta es sí. La ley de atracción es la misma para todos. Aquí he querido puntualizar dos conceptos: la ley de atracción desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista material. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de ley de atracción espiritualmente, quiere decir que el mismo nivel de autoconocimiento de esta energía que somos nosotros, de esta conciencia que somos nosotros, estaremos dentro de una posición, digamos, dentro de este cono, que pues abajo es la materia, pero arriba pues se abre al infinito. Según este nivel de autoconocimiento y de acuerdo a las acciones que nosotros o comportamientos nosotros ejecutamos de acuerdo a este nivel de conciencia, empezamos a estar en un sentido energético y vibratorio dentro del cual empezamos a estar rodeados de aquellos niveles energéticos. ¿Qué quiere decir? Que una persona que tiene un sentido espiritual
en el transcurso de su vida se va encontrando con situaciones y con personas que estén vibrando en ese mismo sentido. Por lo tanto, vemos aquí que si una persona está en un contexto positivo, pues se va a encontrar con personas y contextos positivos. Pero si una persona se encuentra en un contexto más denso, por decirlo así, negativo, pues se va a encontrar en esos contextos negativos. Eso nosotros lo podemos ver. De acuerdo a nuestro nivel evolutivo, que no traza líneas, sino unas franjas muy amplias que no nos podemos distinguir de uno de los otros. Por lo tanto, no podemos hacer un proceso de juzgamiento, puesto que el juzgamiento está en manos del creador. Y aclaro esto, ¿por qué? Para contextualizar que si bien eh, estos aspectos de autoconocimiento generan un nivel energético positivo, pues me voy a encontrar con personas positivas. En el caso, digamos, más extremo, donde la misma maldad tiene como función la autodestrucción, esto quiere decir aquellos ambientes donde encontramos de forma natural en su pensamiento el asesinato, pues entonces estas personas que están vibrando en esta misma frecuencia, pues se van a encontrar. Eh, a diferencia, cuando espiritualmente se repelen, ¿qué quiere decir? Si nosotros en nuestro modo de ver la vida, desde este punto personal y espiritual, concebimos el perdón como un acto continuo, ¿cierto? Sin dejar rastros, entonces es complejo, por decirlo así, que estemos situados con personas que no operen sobre el perdón. Esto no quiere decir que entonces hay una separación indefinida, no, existe una separación, pero más por el nivel energético. Ahora, si una persona está en un nivel energético porque comprende el concepto del perdón, seguramente va a ver a sus hermanos que no tienen claro este concepto con bondad, no con separación, con bondad. Esto no quiere decir que la persona que tiene un concepto de perdón muy evolucionado, pues vaya a tomar decisiones donde pueda correr riesgo su vida. ¿Qué quiere decir? Toda acción de aquella persona que tiene un nivel de conciencia de perdón, seguramente va a encontrar la forma para ofrecer este sentimiento a los demás. Sin embargo, pues no puede ir a zonas o no podrá situarse en zonas donde corra riesgo su vida, ¿sí? Sin embargo, conforme se pueda hacer dentro de ciertos contextos, pues es deber de aquella persona que tiene un nivel elevado de perdón, pues acercarse de ciertos modos. No solamente se necesita de forma física o de forma física ofreciendo un plato de comida, ofreciendo una charla, ofreciendo salud, ofreciendo educación, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista espiritual, vemos que existe una atracción siempre y cuando estos niveles energéticos de conocimiento o de autoconocimiento que se reflejan en acciones, pues se van a encontrar. Si no, pues normalmente se van a repeler. Ahora, dentro del punto de vista material sucede lo contrario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando existe una carga positiva, normalmente se ajusta a una carga negativa. Positivo con negativo se atraen, pero esto desde el punto de vista material. Contrario sucede cuando tengo cargas positivas, positivo con positivo se repelen, negativo con negativo se repelen. ¿Qué quiere decir? Que si yo junto dos cables con esta misma polaridad, pues simplemente salta una chispa.
Aquí coloqué este gráfico del electrón ya que representa estas dos visiones. En el núcleo del átomo encontramos dos particularidades o dos tipos de energías, tanto el protón como el neutrón. Sin embargo, dentro del punto de vista espiritual, el protón puede unirse a más protones, ¿cierto? Por eso vemos en la tabla periódica que los diferentes elementos químicos de esta tabla van cambiando su característica dependiendo de la cantidad de protones y neutrones que tengan en su núcleo. Entonces podemos ver en el átomo una característica espiritual, que protón con protón se van uniendo, neutrón con neutrón se van uniendo. Sin embargo, en su exterior está el electrón. El electrón está representando, por el contrario, esta identidad material, que quiere decir, si siendo negativo, quiere unirse con otro átomo, con otro átomo que tenga carga negativa. La única diferencia es que él quiere quitar o sustraer un electrón de otro átomo, ¿sí? Entonces, aquí en este ejemplo podemos ver la ambivalencia de lo que puede suceder desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista material. La materia se conforma dentro de la ley de la atracción a través de estas leyes, más con menos, negativo con positivo, pero nunca positivo con positivo ni negativo con negativo, puesto que se repelen. Y espiritualmente, pues la función cambia, ¿no? Y entendemos que lo que nosotros vemos como material es el reflejo de lo espiritual. Entonces, bueno, digamos que para colocar en contexto y nos vamos a la siguiente pregunta, la 61. ¿Hay alguna diferencia entre la materia de los cuerpos orgánicos y la materia de los cuerpos inorgánicos? Orgánicos son aquellos cuerpos que tienen vida. Ahora, esa vida se diferencia si contiene o no contiene inteligencia. Ahora, si contiene inteligencia, esa inteligencia es de autoconocimiento, se identifica a sí mismo o no. Podemos decir que el reino vegetal tiene vida, pero no tiene una conciencia individual. Seguramente podemos entender la conciencia del reino vegetal como una conciencia mucho más amplia. Después sigue el reino vegetal, el reino animal. En el reino animal podemos comprender que la chispa divina va evolucionando y adquiere características de inteligencia. Pero aún así no existe, dependiendo del grado de evolución en el reino animal, no existe un grado de inteligencia que le permita crear una individualidad o una personalidad. Sin embargo, nosotros nos encontramos todavía en el reino animal, pero en un lugar donde somos materia, una materia que está animada y que esta materia está animada a través de un espíritu que es consciente de sí mismo. Quiere decir que adquiere una individualidad. Esa individualidad dentro del argot común llamaríamos ego. Ego es esa individualidad, lo que nos identifica, aquellas características o comportamientos que nos identifica. Sin embargo, hay que tener claro que el ego es una representación individual que debe en sí buscar el equilibrio para que no caiga en ese proceso de egoísmo que es diferente. Porque el egoísmo, que tiene diferentes expresiones, se trata es de hacia sí mismo.
Entonces, eso es un tema que vamos a ir planteando mucho más adelante. Eh, bueno, respondiendo a la pregunta, de acuerdo al libro, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre la materia de cuerpos inorgánicos o los orgánicos? Inorgánicos, hacemos ya referencia al reino mineral. Dice, es siempre la misma materia, pero en los cuerpos orgánicos está animalizada. Animalizada, cuando un cuerpo está animalizado dentro de un nivel de autoconocimiento inferior, por decirlo así, podremos decir que actúa esta inteligencia, por decirlo así, por instinto, o sea, actúa en piloto automático. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos el reino animal donde el individuo actúa de acuerdo a su satisfacción de necesidades básicas, pero no tiene aún ese libre albedrío. Conforme va evolucionando al mismo concepto darwinista, pero entendiendo que la materia evoluciona es conforme como el espíritu ha evolucionado. La materia es el reflejo del espíritu. Entonces, en estas etapas iniciales vemos la animalidad. ¿Qué quiere decir? Que el león va a cazar porque tiene hambre, ¿cierto? Pero cuando sacia su hambre, no va a seguir matando. A diferencia, cuando nosotros ya vemos aquellos seres animales un poco más evolucionados, más cercanos a nosotros, que son los primates. Los primates tienen las dos características, que quiere decir que actúan instintivamente, o sea que pueden matar a otro ser para ingerir y satisfacer su necesidad de hambre, pero ya se ven comportamientos fuera de esa necesidad, que quiere decir que defienden su territorio, que tienen comunidades, que tienen familias y que existen ya niveles de, de emociones donde si matan o llegan a matar no necesariamente es porque estén satisfaciendo una necesidad básica primaria, simplemente ya empieza a matar por una defensa de un yo, ¿sí? Y esto pues nos coloca en contexto al ser humano. El ser humano no está tan alejado de esta posición, puesto que el ser humano en este plano terrenal tiene estas dos particularidades. Claro está que dentro de la evolución ya no somos caníbales, pero eso no quiere decir que no sigamos eliminando nuestro prójimo ya por conceptos de egoísmo, de envidia, de egoísmo, bueno, de rencor, bueno, hay muchas expresiones con diferentes manifestaciones. Bueno, sigamos. Estábamos hablando de que los instintos están muy cercanos al animal. Si bien existen instintos dentro de los animales, también nosotros como seres humanos que seguimos dentro de esta etapa animal, seguimos teniendo instintos que van enfocados a satisfacer necesidades materiales. Aquí en el gráfico podemos ver dos situaciones. Una, donde está toda la materia, que es la parte inferior, la más densa, ¿sí? Pero también tenemos dos atributos, los sentimientos y las emociones y el aspecto mental que se puede concebir dentro del entendimiento y la sabiduría. Sentimientos y emociones que normalmente relacionamos al corazón y el cerebro que normalmente relacionamos a esta capacidad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de nosotros tenemos conflictos en nuestra vida, razón o producto de qué?
de la disparidad que existe entre lo que pienso y entre lo que siento. Entonces, tanto si pienso diferente, algo siento que está mal, o puedo sentir que algo está bien, pero mi mente me está diciendo otra cosa. Esta disparidad se empieza a solucionar, o sea, empieza a haber un engranaje cuando a través de quitarnos estas estructuras de creencias limitantes, la mente empieza a adquirir conocimiento como es este, conocimiento tanto desde el punto de vista del entendimiento, o sea, el intelectual, pero también conocimiento dentro del contexto de sabiduría, que es lo que este libro nos está dando. ¿Qué quiere decir esto? Que claro que es necesario que exista una evolución científica, pero esta evolución científica que está asociada al entendimiento, a la capacidad intelectual, debe ser dirigida por la sabiduría. Si la sabiduría, si no hay un desarrollo dentro de la sabiduría, cualquier conocimiento científico nos puede llevar a la aniquilación como raza, no del planeta. Cuando la mente empieza a tener autonomía, ejerce su libre albedrío y el que busca encuentra, empieza a engranar estos dos conceptos de sentimiento y sabiduría, automáticamente todo lo que nosotros concebimos como emociones y sentimientos empiezan a engranarse y también empiezan a evolucionar. Quiere decir que tengo una mentalidad autocrítica de mí mismo, ¿cierto? Que me permite concebir y alinear y acoplar ciertas ideas que empiezan a, a dar base para que estos sentimientos y emociones se empiecen a coordinar. Tanto cambia la mente como cambia el corazón. Tanto cambia el corazón y se siente más libre con esta libertad de amar, como también retroalimenta este tipo de energía hacia la mente. O sea que tenemos ahí un círculo y hay que moverlo, ¿sí? No nos podemos quedar quietos, porque todo en la creación es sinónimo de dinamismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la persona, a través de este tipo de conocimiento que nos lleva a un nivel de sabiduría, pero también aquel conocimiento que nosotros podemos adquirir libremente en un libro, en YouTube, o escribirnos en la universidad o en un contexto técnico o tecnológico, estos dos conocimientos pues, nos van a permitir crear un ambiente de bienestar mejor y también van a retroalimentar nuestras emociones. Aquí donde coloqué sentimientos, abajo están emociones. Vamos a hablar de este aspecto. Las emociones son cortas, son experiencias cortas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el enojo. Yo puedo estar enojado, pero ese enojo pasa. Puede ser, vamos a colocar el ejemplo del tráfico, que creo que en cualquier ciudad, en cualquier lugar de Latinoamérica o de habla hispana, pues vamos a tener el mismo contexto, y es, si yo voy en el carro y hay un trancón, existen momentos donde yo voy a estar enojado y voy a pitar, ¿cierto? Voy a oprimir el claxon o voy a producir el ruido y me siento enojado en ese momento. Pero si yo tengo autocontrol a través de mi conocimiento mental, seguramente se me va a disipar porque entonces voy a encontrar técnicas. Puede ser una meditación o coloco un audiolibro o empiezo a reflexionar sobre el conocimiento que he adquirido. Por lo tanto, esa emoción, aunque es corta, se elimina en poco tiempo. Pero ¿qué pasa cuando las emociones, aunque son cortas, empiezan a ser sucesivamente repetibles? Cuando una emoción corta
se vuelve tan repetible, se transforma en un sentimiento. Y este sentimiento lo podemos equiparar a la palabra rencor. Entonces, antes yo tenía enojos, pero tantos enojos producieron rencor. Ahí, allá, aquí es cuando hallamos la complejidad. Porque cuando ya tenemos rencor en nuestro corazón, el rencor no es una experiencia puntual, es algo que con lo cual nosotros convivimos día a día, todos los días. Ese rencor que nosotros tenemos y lo expresamos. Entonces, como ya se volvió, esa emoción se volvió en un sentimiento y ese sentimiento nos acompaña todos los días, ese sentimiento es una energía que se tiene que manifestar y esa energía se manifiesta verbalmente o físicamente. Y son niveles de manifestación diferentes. Cuando hay rencor ya metido en nuestro corazón, podemos manifestar este rencor como un odio y manifestamos físicamente a través de un golpe. O si no, lo manifestamos verbalmente a través de querer hacer sentir mal a la otra persona por esos defectos que nosotros creemos que solamente le pertenecen a él o a ella. Entonces decimos palabras o colocamos a estas personas en contextos en los cuales nosotros, la intención es reflejar ese odio. Conforme este conocimiento, resultado de la sabiduría y del entendimiento, este conocimiento va aumentando, estos sentimientos y emociones van también mutando y van aumentando dependiendo de nuestra capacidad de, de estudio, ¿sí? Porque aquí hay harto estudio. Entonces, cuando estos dos engranajes, ¿sí?, empiezan a trabajar juntos, ojalá con la misma velocidad. Ustedes han visto que un engranaje tiene que tener la misma velocidad, o si no, disculpen, o si no, no hay fuerza, no hay movimiento. Cuando estos dos engranajes empiezan a actuar poco a poco de forma coordinada, ahí es cuando este estado superior de conciencia empieza a dirigir los instintos animalizados. ¿Por qué? Porque si bien está el instinto, por ejemplo, de reproducción, este instinto debe ser equilibrado. Y cuando se habla de equilibrado, hablamos de que la sexualidad como tal, ¿sí?, está dentro de la creación y de los designios de la divinidad y tiene una razón de ser. Sin embargo, esta sexualidad debe vivirse plenamente dentro de la autorresponsabilidad. Nosotros debemos, a través de nuestro propósito de vida, encontrar estos equilibrios. Es difícil concebir dentro de nuestra naturaleza, como fuimos creados materialmente y espiritualmente, que una persona se abstraiga de la sexualidad. ¿Por qué? Porque va en contra de la propia naturaleza. Por lo tanto, hay que vivir esta sexualidad de forma sana y de forma placentera con aquella persona que yo identifico mental y emocionalmente. Ahí es donde yace la raíz del asunto. Cuando yo crezco en la parte amarilla, empiezo a identificar esas parejas o estas personas, esos individuos que van a estar acoplados desde aquí arriba y que cuando se acoplan desde aquí arriba, pues simplemente hay una manifestación a través de la sexualidad, pero es una sexualidad dirigida, es una sexualidad responsable, consciente. Sin embargo, cuando la persona mentalmente no adquiere ni entendimiento, ni tampoco adquiere sabiduría, automáticamente cualquier emoción o sentimiento que tenga va a ir en contravía
y como no se entiende a sí mismo, pues solamente se deja resituar o se deja llevar a través del instinto animalizado. Y ahí es cuando existe este desequilibrio. Este desequilibrio que se puede equilibrar a través del conocimiento. Bueno, espero esto les haya podido generar unas preguntas y unas reflexiones. Vamos a seguir con nuestras preguntas aquí del libro de los espíritus. 62. ¿Cuál es la causa de la animalización de la materia? Su unión con el principio vital. O sea, la materia en sí tiene que tener una unión con un principio vital. Ahora, este principio vital está, disculpen, en diferentes niveles de conciencia. Entonces, en el reino vegetal, pues está digamos, dinamizado este concepto de vida hasta cierto punto. Más avanzado está el reino animal y entre comillas, pues nos separamos del reino animal, pero nosotros seguimos siendo animales, está pues la raza humana. Entonces quiere decir que supone que el principio vital es un hecho que debe desarrollarse para evolucionar. El espíritu humano se creó de forma simple para que el mismo espíritu, a través de la pluralidad de las existencias, la reencarnación o la rueda de las almas, de acuerdo al contexto, o karma o dharma, de acuerdo al contexto cultural, el espíritu tiene que empezar hacia sí mismo a evolucionar. Claro que va a recibir ayuda, ¿sí? Pero esta ayuda es desde el punto de vista del reflejo. En sí, la ayuda se tiene que ejercer de forma autorresponsable, nosotros mismos. Entonces, este principio vital debe desarrollarse y de acuerdo a ese mismo desarrollo, pues va animando la materia a través pues, del nivel de autoconciencia. 63. ¿El principio vital reside en un agente particular o no es más que una propiedad de la materia organizada? En una palabra, ¿es un efecto o una causa? Es lo uno y lo otro. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. La vida terrenal, la que nosotros tenemos, quiere decir que está animada. Es un efecto de que en esta materia, en este vestido de carne, existe o habita un espíritu que somos nosotros, somos los que estamos hablando, los que nos estamos escuchando y los que los estamos viendo. Y utilizamos esta materia para vivir una experiencia material en pos de un crecimiento espiritual. Ese agente sin la materia no es la vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos teniendo una experiencia material, debe, eh, debe existir este espíritu. Así como la materia no puede vivir sin este agente. Entonces, el espíritu necesita de la materia para su proceso evolutivo. Porque es aquí en la materia donde vamos a colocar el ejemplo del carbón y el diamante. Eh, necesitamos estar, el espíritu necesita estar como en una prensa para que a través del trabajo pueda desarrollar estos talentos. Entonces, el espíritu necesita de la materia, ¿sí? Para poder expresarse, porque es aquí donde nosotros sentimos dolor, donde sentimos hambre, donde nos da sueño, nos da pereza, nos da, o sea, todos estos aspectos materiales que hacen sacarle el jugo, por decirlo así, a las potencialidades que en semilla trae el espíritu. Entonces, el espíritu necesita de la materia para vivir una experiencia, pero la materia necesita del espíritu, que es la energía, para poder ejecutar la acción dentro del mundo material. Vamos con esta y sí.
64. Hemos visto que el espíritu y la materia son dos elementos constitutivos del universo. El principio vital conforma un tercer elemento. Sin duda, es uno de los elementos necesarios para la constitución del universo. No obstante, su fuente es la materia universal modificada. Para nosotros es un elemento como el oxígeno y el hidrógeno. Con todo, ninguno de ellos es un elemento primitivo, pues todos proceden del mismo principio. La materia es una manifestación de diferentes niveles de energía. Comprendiendo que conforme nosotros vamos evolucionando en diferentes estadios, en nuestras reencarnaciones podemos estar o tener experiencias en la Tierra, pero también podemos tener experiencias en otros planos, en otros planetas. La materia se va volviendo menos densa, por lo tanto la energía tiene la opción de vibrar más. Aún así, la esencia de esta energía es la misma. Todo el universo, en esencia, su sustancia es la misma, pero sus manifestaciones, de acuerdo a su nivel de conciencia, es diferente. Para la época, lo más primitivo o primordial, en 1870, más o menos cuando fue escrito el libro, 1950-1870, solo se concibía algunos elementos de la tabla periódica y se creía que solamente estos aspectos eran los más primitivos. Hoy en día ya hemos comprendido que estos átomos están compuestos de protones, neutrones, electrones y aún así los protones, electrones y neutrones están compuestos de otras partículas más pequeñas. Hoy en día ya hablamos de la teoría de cuerdas. Quiere decir que estas partículas más pequeñas en sí están formadas por elementos vibratorios. Cuando hay vibración, hay energía. En la mística judía, este aspecto es mucho más evidenciado, porque dentro de la perspectiva de la Kabbalah, que tiene más o menos de historia entre 2000, 2300 años, algunos dicen que 4000, se dice a través del estudio de la Biblia, de los primeros 5 libros de la Biblia, que la cultura judía lo cataloga como la Torá. En este estudio bíblico, con una gran rigurosidad académica, han identificado que antes de esta creación todo existía en vibraciones y que cuando se creó este universo, estas vibraciones fueron cambiando de tal forma que se convirtieron en energía. Y en este universo, esa energía, conforme pasó el tiempo, se fue convirtiendo en materia. Por tanto, podemos decir que si bien podemos hablar de cuerpo material, de periespíritu o de alma y de espíritu, en sí, en su esencia vibratoria, puede ser la misma o es la misma. Simplemente que nuestro conocimiento científico hoy en día ya nos acerca un poquito más con la física cuántica, la mecánica cuántica ya nos está empezando a acercar, pero pues nos estamos acercando a niveles muy básicos, ¿no? Que seguramente en unos milenios más adelante vamos a comprender mejor la situación. 64A. Parece resultar de ahí que el principio de la vitalidad no es un agente primitivo distinto, sino una propiedad especial de la materia universal, que se debe a ciertas modificaciones de dicha materia. Es la consecuencia de lo que hemos dicho, es la respuesta. Entonces, dice que la vitalidad es una propiedad de una manifestación de la materia universal. Recordemos que estamos hablando de hace 150 años, pero si lo trasladamos a hoy sería la vitalidad no es un agente primitivo distinto.
La vitalidad, este tipo de energía, hace parte de una sustancia o de una esencia primitiva que aún nosotros no entendemos, sino que la vitalidad es una manifestación de la energía universal, ¿sí? Que se debe a ciertas modificaciones de dicha materia. Entendemos que cada vez que nosotros interactuamos con los átomos, de acuerdo, el átomo es el mismo, tiene protón, neutrón y electrón. Sin embargo, la cantidad que existen entre ellos genera diferentes características de la materia. Entonces, digamos, de forma general, este sería el concepto. Recordemos que materia es igual que energía. Esto nos abstraemos a la idea principal del siglo pasado de Einstein, donde energía es igual a materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a continuar con la 65. El principio vital reside en alguno de los cuerpos que conocemos. Su fuente es el fluido universal. Es lo que vosotros llamáis fluido magnético o fluido eléctrico animalizado. Es el intermediario, el lazo entre el espíritu y la materia. Aquí están haciendo referencia, si está haciendo el lazo entre espíritu y materia, estamos hablando del periespíritu. Sin embargo, quiere decir que tanto la materia como el espíritu y el periespíritu en esencia y en sustancia son lo mismo. Y acá hay una pista de lo que puede ser lo mismo, y es el fluido magnético o el fluido eléctrico. Desde ese punto de vista nosotros todavía estamos muy atrasados. ¿Respecto a qué? Uno, coloquemos en primera instancia que toda fuente energética del planeta Tierra en esta civilización tiene como base el consumo orgánico, o sea, el petróleo. Sin embargo, en videos pasados nosotros vimos que hay civilizaciones que se han desarrollado no solamente por un sistema orgánico, ni siquiera tampoco del sistema energético del Sol, sino que su desarrollo los ha llevado seguramente por su entorno a investigar más sobre el fluido eléctrico, en pocas palabras, sobre la electricidad y cómo, disculpen el ruido, y cómo la electricidad se refleja proporcionalmente a un contexto magnético. Entre más flujo eléctrico tengo, más campo magnético tengo. Pero es algo que nosotros... ¿Pasó el tren? Ya, bueno. Es algo que nosotros hasta ahora estamos investigando. Tanto así que desde el punto de vista de la sanación, hay personas en el planeta Tierra, indiferentemente de la cultura, que tienen esta capacidad magnética de poder sanar. Quiere decir que parte de todo este conocimiento pendiente tiene una relación muy estrecha con el conocimiento entre la electricidad y la electricidad, cómo manifiesta este concepto del magnetismo. Magnetismo, hablamos de los imanes. A través de los imanes nosotros podemos generar energía sin que esa energía tenga una fuente. Es un experimento que creo que todos hemos hecho en la escuela. Podemos a través de los imanes generar energía. Bueno, hay una relación directa entre la electricidad y el magnetismo. Son expresiones diferentes de un nivel de energía específico. Bueno, entonces pues ahí vamos adelantando. 66. ¿El principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos? Sí, modificados según las especies. Recordemos que son diferentes manifestaciones de la misma energía. Es lo que le da movimiento y actividad y lo distingue de la materia inerte, pues el movimiento de la materia no es vida,
La materia recibe ese movimiento. La materia recibe ese movimiento, mas no lo da. Bueno, entonces, tenemos el reino mineral, pero el reino mineral lo concebimos desde el punto de vista del ser humano como inerte. Sin embargo, podemos decir que el planeta Tierra tiene una propia conciencia. Sin embargo, esta conciencia no es apreciable para nosotros. Cuando nosotros realizamos ciertas investigaciones, nos damos cuenta que los mismos científicos han encontrado que todo el reino vegetal está interconectado, que el reino vegetal envía señales químicas, y recordemos que una señal química está compuesta de moléculas, moléculas de átomos y átomos de energía. Quiere decir que envían energía, información codificada a este nivel. Entonces, claro, el principio vital está totalmente impregnando todo en sí mismo, pero su expresión se modifica según la especie. Conforme la especie va adquiriendo características diferentes de acuerdo a su evolución, pues va desarrollando estas opciones de movimiento. Por lo tanto, el espíritu tiene que también, o este principio vital, debe ser consecuente con las necesidades materiales. 67. La vitalidad. ¿Es un atributo permanente del agente vital o solo se desarrolla por el funcionamiento de los órganos? Solo se desarrolla con el cuerpo. No hemos dicho que este agente sin la materia no es vida. Se necesita la unión de ambos para producir vida. Ahora, aquí podemos verlo desde el punto de vista terrenal, y vida es lo que nosotros conocemos, o sea, nosotros, los animales, aunque no estamos fuera todavía del espectro de la animalización, y también lo que concebimos como el reino vegetal. Entonces, la vitalidad es una energía que está intrínsecamente en nosotros a través del espíritu, quien le da este direccionamiento, por decirlo así, a la materia. 67A. Se puede decir que la vitalidad se halla en estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo. Sí, así es. Dentro de esta lectura podemos concebir que todo el universo está compuesto de energía. Pero esta energía, a través de su evolución, adquiere diferentes manifestaciones. Por lo tanto, quiere decir que esta energía puede estar en este estado latente, o sea, como en inervación, como hacen los osos, ¿no? Ellos hibernan. Ya me acordé de la palabra, hibernación. Entonces, esta energía está ahí, está alrededor de nosotros, ¿sí? Conforme nosotros vamos evolucionando, vamos dándole un contexto específico a la energía. Recordemos, dentro de la física cuántica, la primer paradoja. Y la primer paradoja es que el observador cambia la realidad. Nosotros somos los observadores, y conforme nosotros vamos entendiendo quiénes somos, vamos cambiando nuestra realidad. Ahora, esto no es algo mágico, ¿no? Que si yo pienso ahorita como pues he visto en muchas redes, no estoy pensando en un Lamborghini, entonces dentro de 3 semanas me va a llegar un Lamborghini. ¿Mm? La evolución
O sea, es como si yo siembro hoy un grano de café, como aquí en Colombia, y yo pretendo que mañana o en una semana ese grano de café ya me esté dando frutos. La vida no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, esta energía que está en estado latente, nosotros la podemos atraer hacia nosotros para poder ejercer un trabajo de creación, que es una creación que va evolucionando con el tiempo, hasta que nosotros adquirimos o comemos el fruto de nuestro propio trabajo. Bueno, estas son reflexiones que, aquí ya terminamos, estas son reflexiones que puedo, digamos, interpretar desde mi punto de vista personal, de mi crecimiento personal, sin ningún arraigo de estaticidad, que quiere decir que lo que todo ser humano, tanto ustedes como nosotros, hoy estamos concibiendo como una reflexión, mañana, en 10 años, en 30 años, en 50 años, si estamos todavía aquí, seguramente este conocimiento va a ir evolucionando. Tanto así que cuando regresemos, ¿sí?, nuestros conocimientos van a seguir evolucionando, puesto que si existe, sí, una verdad, esta verdad es infinita y nosotros simplemente somos expresiones de esta verdad infinita en unas manifestaciones finitas. Quiero, por último, conceptualizar esto de infinito y finito. Dentro del misticismo hebreo se habla de un concepto que es Asmut. Asmut es la esencia del creador, que está lejos, infinitamente lejos de nuestra comprensión. Esta esencia infinita emite luz infinita y solo un rayo delgado de luz, de esta infinita luz, de esta infinita esencia, este pequeño rayo de luz hace parte de la creación de este universo. Por lo tanto, pueden existir infinitos universos. Y este universo es un punto microscópico dentro de esta luz infinita que proviene de una esencia infinita. Este punto microscópico es nuestro vasto universo. Y este vasto universo se compone de millardos de millardos de millones de soles, que a su vez tienen planetas. Y que cada planeta, a su vez, de acuerdo al libro de los espíritus, cada planeta tiene una expresión de vida diferente. Nosotros, como seres humanos, habitamos en un planeta. Pero nosotros somos una expresión más finita del infinito. Se puede decir que somos la expresión más densa, pero también tengo entendido que dentro de lo que he leído del libro de los espíritus existen posiciones más densas. Esa es una reflexión que seguramente después ojalá podamos dilucidar. Sin embargo, cualquier conocimiento que nosotros tengamos, todo lo que he podido compartir y que ustedes han podido escuchar de mí, debe de resituarse dentro de una utilidad práctica. La espiritualidad, más allá de este conocimiento que es importante, que es como la base del colchón, es el cambio comportamental hacia nosotros mismos y hacia el prójimo. Entonces, de eso se trata la espiritualidad en esencia.
del cambio que nosotros tenemos. Cómo aprendemos a amarnos y cómo de resultado de eso aprendemos a amar al otro a través de las acciones. Esta materia es acción. Y este video evidentemente es una acción. Y espero pues haberles dejado alguna información reflexiva para que ustedes mismos también se hagan sus reflexiones y sus preguntas, porque lo que yo digo es simplemente una visión finita dentro de un mundo infinito. Muchas gracias.